pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir a la conferencia y sobre todo dar las gracias a nuestros ponentes, que hoy tenemos dos ponentes. Los dos son profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, son Alicia Cantón y Hola. Leonardo Fernández. Ambos son expertos en innovación educativa. Leonardo ha ganado bastantes, vamos, al menos 2 premios del Ministerio de Educación, pero vamos, para mí eso ya son bastantes porque es muy difícil ganar uno, pues ganar 2 es todavía más complicado. Ellos trabajan en investigación, también cada uno de ellos tiene 2 líneas de investigación fundamentales. Una es común, que es el diseño geométrico asistido por ordenador, y luego además Alicia es investigadora en funciones de una variable compleja y Leonardo en relatividad general. Entonces, bueno, pues yo creo que vais a poder disfrutar de la charla. Recuerdo que la charla se está grabando, entonces las personas que intervengan en el turno de palabra, pues al final, cuando el vídeo se va a subir al canal de YouTube de la Universidad Politécnica de Madrid, y o bien les pediremos que nos den una autorización para aparecer en el vídeo, o bien pues cortamos la parte en la que hagan sus preguntas. Pues nada más. Muchas gracias a vosotros y tenéis la palabra. Yo desaparezco, pero vamos, estaré por ahí. Luego nos vemos. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por invitarnos a dar esta charla. Voy a compartir pantalla porque Leonardo y yo lo hemos organizado alrededor de una presentación para darnos la palabra el uno al otro. Así que voy a compartir la pantalla, a ver si la encuentro. A ver si consigo. Bueno, y la charla de hoy, como ya sabréis, se llama Mira un polinomio y está dentro del ciclo Matemáticas y Realidad. Voy a empezar con una introducción muy sencilla de los polinomios. Voy a empezar con una introducción matemática para luego dar paso a la realidad y ya Leonardo irá a un nivel un poco más alto. Así que mi parte va a ser muy básica. Entonces, ¿qué es un polinomio? Pues los polinomios, ¿por qué son importantes? En general porque son las funciones más sencillas. Para evaluarlas solo hay que realizar operaciones aritméticas muy simples. Y eso las hace muy cómodas. No necesitamos tablas complicadas para saber evaluarlas. Los monomios son simplemente múltiplos de potencias de una variable. Aquí tenemos 3 monomios, 3x, que es un múltiplo de la variable x, menos 2x cuadrado, que es múltiplo de x cuadrado, y 6x a la quinta, un múltiplo de x a la quinta. Podría tener también un número, por ejemplo el 4, se podría considerar como múltiplo de x elevado a 0. Sería un polinomio de grado 0, un poco extraño, un monomio de grado 0. Los polinomios son las sumas de varios monomios. Por ejemplo, de las variables de los monomios anteriores yo puedo hacer la suma y obtendría 3x menos 2x cuadrado más 6x a la quinta, que me daría un polinomio. Otro polinomio podría ser raíz de 2 por x al cubo más 1. La raíz no puede afectar a la variable porque dejaría de ser un polinomio para ser una función irracional. Así que van a ser siempre potencias enteras de la variable. El grado de un polinomio es la potencia más alta de la variable. En el ejemplo anterior de 3x menos 2x cuadrado más 6x a la quinta, el grado es el número 5. ¿Y por qué destacamos el grado del polinomio? ¿Por qué miramos este número y no el resto de las potencias? Bueno, porque el grado del polinomio determina las características del polinomio y también la forma de su gráfica. Por ejemplo, yo sobre la pantalla, todos lo veis, tenemos una recta dibujada y solo con esta gráfica ya sabemos que se trata de un polinomio de grado 1. Si yo veo esta gráfica, ahora sé que se trata de un polinomio de grado 2. Y en este caso, lo que estamos viendo es la gráfica de un polinomio de grado 3. A medida que aumenta el grado del polinomio, las subidas y bajadas de estas curvas aumentan también. No necesariamente podríamos tener un polinomio de grado 3 que simplemente baje o simplemente suba, pero si aumentamos el grado del polinomio, en general vamos a tener más subidas y más bajadas. Un polinomio de grado 3 no puede tener más que una bajada y una subida.
como he dicho antes, los polinomios de grado 1 tienen como gráficas una recta. Todos sabemos que por un punto pueden pasar varias rectas. Y sin embargo, cuando damos 2 puntos en posición general, solamente hay una recta que pase por esos 2 puntos. ¿Qué tiene esto que ver con el polinomio? Pues bueno, el polinomio de grado 1 vemos que tiene 2 coeficientes. El hecho de que 2 puntos determinen una recta tiene mucho que ver con el hecho de que el polinomio de grado 1 tenga 2 coeficientes. Así que si damos en general 2 puntos, vamos a obtener siempre un polinomio de grado 1 que pase por esos 2 puntos. 2 puntos con diferente coordenada x. Aquí tenemos en pantalla ahora una parábola. Una parábola tiene una expresión general como un polinomio de grado 2, que tiene una expresión general como la que vemos aquí, un coeficiente que multiplica x cuadrado, que no puede ser 0, porque si no, no sería de grado 2, otro coeficiente que multiplica x y el término independiente. Y sabemos que la gráfica de un polinomio de grado 2 es una parábola. Si damos 2 puntos sobre la parábola, esta no va a ser la única parábola que pase por esos 2 puntos. Vamos a tener infinitas parábolas que pasen por esos 2 puntos. Necesitamos 3 puntos para determinar una única parábola. De nuevo, estos 3 puntos, el hecho de que sean 3, tiene que ver con que tenemos 3 coeficientes en los polinomios de grado 2. Ahora tenemos sobre la pantalla un polinomio de grado 3. Un polinomio de grado 3 está determinado por 4 coeficientes: el que multiplica x cubo, el que multiplica x cuadrado, el que multiplica a x y el término independiente. De nuevo, el hecho de tener 4 coeficientes en un polinomio de grado 3 significa que cuando damos 4 puntos en posición general, vamos a tener un único polinomio de grado 3 que pasa por esos 4 puntos. Si ahora yo os doy 7 puntos, como aparece en la pantalla, y os digo que esto es la gráfica de un polinomio, ¿qué grado ha de tener este polinomio? Bueno, pues el grado de este polinomio tiene que ser al menos 6. Va a haber un único polinomio de grado 6 que pase por estos 7 puntos. ¿Por qué un polinomio de grado 6? Porque un polinomio de grado 6 va a tener 7 coeficientes: el que multiplica a x a la sexta, el que multiplica a x a la quinta, el que multiplica a x a la cuarta, así hasta el término independiente. En total, 7 coeficientes. Si cogiéramos un polinomio de grado 7 que pasara por estos 7 puntos, no habría uno, sino que habría infinitos. Así que tiene mucho que ver el número de puntos que queramos determinar con los grados de los polinomios. Bueno, además de polinomios, nos van a interesar hablar de curvas polinómicas. ¿Qué es una curva polinómica? Bueno, son curvas cuyas coordenadas son polinomios. Y vamos a ver que el grado de la curva polinómica va a ser el grado mayor de todos los polinomios de las coordenadas. Aquí en este ejemplo tenemos una curva polinómica. Vamos a ver que tenemos 3 coordenadas. Ahora en azul está la coordenada x, que es un polinomio que escribo en t. Lo escribo en la variable t para no confundirlo con la coordenada x. Así que normalmente se utiliza el nombre de t porque vemos las curvas como evoluciones del movimiento de partículas en el tiempo, y t determina el tiempo. La coordenada x en este caso es un polinomio de grado 1. Ahora la coordenada y es de nuevo un polinomio de grado 1. Y finalmente la coordenada z es un polinomio de grado 2. Vamos a decir que esta curva polinómica es una curva polinómica de grado 2. Y vamos a ver otra manera de escribir esta curva polinómica que lo va a hacer más claro, porque decimos que es de grado 2 y no de grado 1, como las otras 2 coordenadas. Es escribirla de esta forma. ¿Cómo pasamos de esta expresión en 3 coordenadas, x, y z, a esta expresión que son puntos que multiplica a t cuadrado, a t o el término independiente, con 3 coordenadas cada uno de ellos? Bueno, pues lo que hacemos es, miramos la primera coordenada y vemos que no hay ningún término que multiplique a t cuadrado. Es lo mismo que ver que t cuadrado está multiplicado por 0. Así que en la primera coordenada que multiplica a t cuadrado tiene que ser 0. La segunda coordenada tampoco tiene término en t cuadrado. Así que en la segunda coordenada t cuadrado está multiplicado por 0, que es este 0 de aquí. Y finalmente, la última coordenada, t cuadrado está multiplicado por 1. Así que la última coordenada tiene que ser 1 cuando multiplicamos a t cuadrado.
Para el múltiplo de t vemos que en la primera coordenada t está multiplicado por 2, en la segunda por -1 y en la tercera por 2. Así que t, escrito de esta manera, está multiplicando al punto 2 menos 1, 2. Y finalmente el término independiente tiene que ser, en la primera coordenada tiene que tener un 1, en la segunda un 3, en la última un 1, que corresponde a este punto. Así que muchas veces las curvas polinómicas o las vemos de esta manera o las vemos de estas. En realidad estos son vectores y esto es un punto. Lo veremos cuando hagamos otras gráficas. Esto es una curva polinómica de grado 2 que tiene como gráfica una parábola. Lo que pasa es que es una curva polinómica de grado 2 en el espacio, porque estamos en 3 dimensiones. Cada uno de estos puntos tiene 3 dimensiones. Así que esta parábola no va a estar en el plano x, y, sino que va a estar en el espacio con coordenadas x, y, z. ¿Qué es lo que ocurre? Que 3 puntos determinan una parábola y 3 puntos también determinan un plano. Las parábolas van a estar contenidas en el plano determinado por 3 de sus puntos. Así que toda parábola va a ser una curva plana. Toda parábola va a estar dentro de un plano, aunque este plano esté dentro del espacio, pero siempre van a estar en un plano. Si pasamos a una curva cúbica, por ejemplo, esta curva cúbica, dada con esta expresión, he cogido una curva cúbica que pase por los 3 mismos puntos que pasaba la parábola anterior y un punto más, un cuarto punto. En posición general, 4 puntos no van a estar en el plano, van a estar distribuidos en el espacio, y eso significa que esta cúbica que pasa por esos 4 puntos no va a estar en un plano, va a estar en el espacio. Si usamos el plano que contenía la parábola, podemos ver que esta cúbica está fuera del plano, en este punto atraviesa el plano, la línea punteada me indica que va por detrás, vuelve a salir para volverse por detrás y luego lo vuelve a atravesar y sale por el otro lado. Así que importante es que las curvas cúbicas, las curvas polinómicas de grado 3, son las curvas de grado más pequeño que no son curvas planas. Tanto las rectas como las parábolas sí que lo son. Bueno, pues hasta aquí una pequeña introducción matemática y ahora vamos a ver dónde aparecen este tipo de curvas, estas representaciones en el mundo real. Entonces, bueno, las rectas es, digamos, la más sencilla, todo el mundo miramos alrededor y vemos rectas por todas partes. Una de las claves más importantes de las rectas es que el camino más corto entre 2 puntos es el segmento rectilíneo que los une. Esto hace que la luz se propague en línea recta, como vemos en la fotografía. La primera ley de Newton también afirma que en ausencia de una fuerza externa, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso con respecto a lo que hemos visto antes? Bueno, pues si la posición inicial de la partícula es P0, un punto, y la velocidad de la partícula es constante, es v, la trayectoria descrita por la partícula tiene esta expresión. P0 más lo que avance a velocidad v en el tiempo t. T positivo porque estamos suponiendo que comenzamos en el punto P0 y el tiempo no va hacia atrás. Esto es expresamente una curva polinómica de grado 1. Es una recta. Siempre que, claro, V0 no sea 0. Si V0 es 0, entonces la partícula está siempre en posición P0. Es lo mismo que decir que la partícula está en reposo. También vemos rectas cuando cogemos cables que se tensan. Por ejemplo, esta construcción del puente del río Antirio en Grecia, vemos que está basada en cables en tensión que están sujetando el puente sobre estas plataformas. ¿Dónde vemos también rectas? Bueno, de una forma algo escondida las vemos en diseño. Esto es una fotografía de una hoja de DIN A4 de las que todos tenemos en casa. Si cogemos el rectángulo que forma la hoja DIN A4, la base del diseño del formato DIN A4, del DIN es la idea de que queremos aprovechar al máximo el papel. ¿Qué significa aprovechar al máximo el papel? Que cuando doblemos el papel por su lado más largo, lo que vaya quedando no vayan siendo rectángulos cada vez más alargados y más estrechos, sino que sean similares unos a otros. Y similares en el sentido matemático. Es decir, que la razón entre los lados de la hoja grande y los lados de la hoja doblada sea igual. Así que si tenemos nuestra hoja de papel de DIN en cualquier formato y llamamos X al tamaño más largo del lado e Y
al tamaño más corto del dado y la doblamos por la mitad, ahora el tamaño más largo es Y y el tamaño más corto tiene la mitad de la longitud de antes, X medios. Y lo que queremos hacer es que ambas hojas, la grande y la doblada por la mitad, sean similares. Es decir, que el lado largo sea al lado corto, la misma razón en ambos casos. Matemáticamente escrito significa que en la hoja pequeña Y es a X medios, lo mismo que en la hoja grande X es a Y. Despejando en esta expresión las variables, queda que Y cuadrado es la mitad de X cuadrado, y tomando raíces cuadradas, como todos los números son longitudes y son positivos, lo que obtenemos es esta expresión, Y igual a X medios, que es la ecuación de una recta. Es decir, en cualquier hoja DINA vamos a tener esta relación entre el lado largo y el lado corto. El lado corto va a ser X dividido por raíz de 2. El formato DIN A0 corresponde a un metro cuadrado de papel. DIN A1 es la primera vez que doblamos una hoja DIN A0, tenemos una DIN A1 y llegamos a la DIN A4, el tamaño habitual que tenemos en casa, doblando 4 veces. Bueno, hasta aquí polinomios de grado 1. Vamos a hablar ahora de polinomios de grado 2 o parábolas. ¿Dónde vemos parábolas? Bueno, pues aquí se ven claramente, cada vez que vemos una fuente, el agua que expulsa la fuente forma una parábola. O, como todos sabéis, el recorrido de un proyectil cerca de la superficie terrestre también es una parábola. Tenemos aquí esta parábola, o esta, según el ángulo con lo que lance el proyectil del cañón. Y esto es porque una partícula sometida a una fuerza constante realiza un movimiento uniformemente acelerado. Esto pasa tanto para el proyectil lanzado por el cañón como por el agua. Ahí el movimiento uniformemente acelerado viene por la aceleración de la gravedad. En este caso, la trayectoria describe una parábola si la fuerza y la velocidad inicial no son paralelas. Entonces vamos de nuevo a escribirlo matemáticamente. Si comenzamos en una posición inicial P0, la velocidad inicial es v0, y A es la aceleración, en ambos casos anteriores era la de la gravedad. La trayectoria viene descrita por posición inicial más el tiempo multiplicando la velocidad, más, pongamos que A es la gravedad, con signo negativo sería, multiplicado por t cuadrado partido por 2. Esto, para los t's positivos, de nuevo estamos pensando en una curva que empieza en tiempo t0 y t es el tiempo. Esto que tenemos aquí es una ecuación de una curva, o son las ecuaciones de una curva de grado 2, que son parábolas. Si pensamos en el cañón que teníamos antes, que lanza siempre el proyectil a la misma velocidad, y pensamos que esa velocidad le podemos dar al cañón, lo podemos apuntar a distintos ángulos, ¿en dónde estaríamos? ¿Cómo nos podríamos colocar para estar fuera de la trayectoria de los proyectiles? Bueno, pues lo que nos determina cómo estar fuera de la trayectoria de los proyectiles vuelve a ser una parábola que se conoce como parábola de seguridad. ¿Vale? Tenemos aquí, si el cañón está apuntando directamente hacia arriba, claro, la trayectoria en este caso deja de ser parabólica para ser un segmento rectilíneo, el cañón subiría y bajaría, que es lo que tenemos aquí representado. Si ahora tenemos el cañón que apunta en esta dirección, con esta velocidad inicial, ahora la trayectoria que seguiría el proyectil es esta parábola azul. Así que lo que vamos a ver es la región donde se quedan contenidas todas estas parábolas azules, que serían las trayectorias de los proyectiles lanzados con esas velocidades iniciales. Que, como veréis, todas quedan dentro de esta parábola de seguridad. ¿Dónde aparecen también parábolas? Bueno, pues en los cables colgantes de un puente colgante. Un puente colgante tiene dos torres en este caso, sobre la que se sujetan los cables, y de esos cables se sujeta el puente. El puente es esta línea de aquí, y estos son los dos cables que sujetan el puente. La forma de estos cables es una parábola. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos aquí un puente colgante. Vamos a elegir ejes coordenados para que sea lo más fácil posible los cálculos, y en este caso lo más fácil es poner el origen de coordenadas justo en mitad del cable que cuelga.
Y vamos a coger un punto sobre el cable colgante. Estamos pensando que el puente es siempre igual, el mismo grosor, tiene una masa uniforme, distribuida uniformemente. Este punto X va a tener coordenada X, que va a ser la distancia al eje vertical, y una coordenada Y, que es la distancia al eje horizontal. Vamos a ver desde más cerca. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está actuando para que ese puente se mantenga en posición estable? Bueno, pues sabemos por un lado que el puente está sujetando, el cable está sujetando el peso del puente, así que tenemos un peso que tira hacia abajo. Como el puente es uniforme, todo tiene el mismo grosor, pues el centro de masas va a estar situado con coordenada X medios, la distancia mitad, por uniformidad. Por otro lado, si solo tuviéramos el peso, ese puente se caería. Tiene que haber algo que esté sujetando ese puente de manera estable. Eso es la tensión del cable. El peso está aquí a distancia X medios, y ahora la tensión del cable está sujetando para que ese puente no se caiga. La tensión está a una altura I del punto P, que nos interesa. Estos dos momentos de fuerza que se crean tienen que estar compensados porque el puente es estable, si no, o se caería o se tiraría hacia el otro lado. Es decir, que I por T0, este momento de fuerzas, tiene que ser el mismo que W por X medios. Como el peso del puente es uniforme, pues el peso va a ser proporcional a la longitud del puente. Este trozo de puente tiene longitud X, así que el peso es mu veces X. Sustituyendo el peso en esta ecuación, obtenemos esta ecuación, y despejando I volvemos a obtener la ecuación de una parábola, que es la ecuación de la parábola del cable que veíamos. Esta misma idea, pero dándole la vuelta, hace que podamos construir puentes sobre soportes parabólicos. Ahora las fuerzas que aparecen no son tensiones de cables, sino que son otro tipo de fuerzas de compresión. En este caso, lo que vemos en la imagen es un viaducto en Oporto que tiene unas vías de tren sujetado por dos arcos parabólicos. La idea del uso de arcos parabólicos es bastante general en ingeniería y también en arquitectura. Gaudí los utilizaba muchísimo. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, en el Colegio de las Teresianas, en este pasillo del Colegio de las Teresianas, donde todos estos arcos que estamos viendo son arcos parabólicos. También es un arco parabólico la entrada de la Sagrada Familia, también de Gaudí. Y aquí tenemos la entrada al Palau Güell, también de Gaudí, que no son arcos parabólicos. No siempre los arcos que vamos a ver por ahí son parabólicos. En este caso sabemos que no es parabólico, por si queremos aproximarlo por una parábola, sabemos que una parábola viene determinada por 3 puntos. Si fuera un arco parabólico, yo trazaría estos 3 puntos, los dos de la base y del vértice, y la parábola por la que pasa esos 3 puntos debería coincidir con el arco de la entrada, y no lo es. En este caso se trata de una función diferente que tiene que ver con los cosenos hiperbólicos. Bueno, ¿dónde más aparece en la realidad la palabra parábola o parabólico? Bueno, pues en las famosas antenas parabólicas. ¿Y qué tiene que ver una antena parabólica con una parábola? Si no tiene forma de parábola. Bueno, pues vamos a ver que las antenas parabólicas se generan a partir de parábolas. Tenemos aquí una parábola, o más bien la mitad de una parábola, la otra mitad seguiría por este lado. Si yo hago rotar esta parábola alrededor del eje azul, del eje vertical, lo que voy a obtener es esta figura geométrica. Esta figura geométrica es un paraboloide, se genera rotando una parábola. También es una gráfica de un polinomio de grado 2, esta vez en 2 variables, pero no vamos a entrar ahí. Así que nos quedamos con que un paraboloide simplemente se genera al rotar una parábola. El paraboloide tiene un vértice, que es el vértice de la parábola también, que lo genera al rotar, y tiene un foco que también va a coincidir con el foco de la parábola que lo genera al rotar. Además, por cómo se ha generado, tiene una simetría que es radial, o dicho de otra manera, si yo corto por cualquier plano que contenga al eje de rotación, al eje azul, ese corte de este paraboloide con un plano va a dar una parábola. ¿Vale? Por ejemplo, aquí este trozo sería un trozo de parábola que seguiría por el otro lado. ¿De acuerdo? Las antenas parabólicas son paraboloides. En el foco de la antena parabólica, en este caso es una antena parabólica emisora, se pone el emisor y este es el vértice del paraboloide, de la antena parabólica. Vamos a cortar
por un plano que contenga al eje que une el foco con el vértice y genera una parábola. Y vamos a pensar ahora de momento en la figura plana, que es la parábola. O sea, vamos a saber que en una antena parabólica vamos a tener un montón de parábolas, cada uno por cada ángulo de giro. Hay dos principios en los que se basan las antenas parabólicas, emisoras en este caso. Por un lado, todos los rayos emitidos desde el foco, una vez reflejados sobre la parábola, salen en la misma dirección. Y por otro lado, la distancia que cada rayo viaja, una vez reflejado sobre la parábola, es siempre la misma. Así que una vez reflejadas, todas las señales emitidas por el foco están en fase, es decir, van a la vez y tienen la misma dirección. Vamos a ver cómo pasa esto, a ver, que me ha fallado. Salen del foco, rebotan en la parábola y todos van a la misma velocidad. Aunque las antenas parabólicas que vemos habitualmente son antenas receptoras. Por ejemplo, vemos en esta foto, es una foto que se puede ver, una imagen que podemos ver todos en la calle, vemos 4 antenas parabólicas, estas 4, y aquí en el foco de la antena parabólica tenemos un sensor. En este caso, el principio va al revés. Ahora los rayos vienen desde el infinito, vienen desde lejos, y otra vez me ha vuelto a fallar, desde el infinito van a rebotar sobre la parábola y terminan todos a la vez, y esa es la clave, a la vez en el foco. Desde el foco donde tenemos los sensores y luego nos emite la señal hasta la televisión de casa. Y bueno, ahora empezaríamos con los polinomios de grado 3 y esto es lo que os va a contar Leonardo a partir de aquí. Leonardo, dejo de compartir. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Alicia. Parece que hemos conseguido que la transición sea suave, aunque no estamos utilizando el mismo ordenador. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues después de estos ejemplos motivadores con rectas y parábolas, vamos a ver ejemplos con curvas de grado 3, basadas en polinomios de grado 3, que a lo mejor no suenan tan frecuentes y vais a ver que van a ser tan interesantes, por lo menos, como los que os está contando Alicia. Aquí tenéis un ejemplo, una letra omega, por ejemplo, como las fuentes que podéis tener en la pantalla de vuestro ordenador o en un libro. Entonces, aquí tenemos un ejemplo pues, de una curva bastante sofisticada y nos interesaría pues, replicarla pues, ya digo, en nuestro ordenador o para escribir un libro. La idea es no trabajar con curvas tan sofisticadas como esta, sino trabajar con curvas más sencillas. Entonces, como veis aquí hay una serie de puntos pintados rojos, entonces lo que vamos a hacer es, no vamos a intentar replicar la curva entera, sino que vamos a intentar replicar solamente parte a parte de esta letra omega. Entonces, para estos tramos que tenemos aquí pintados de rojo, lo que vamos a hacer es utilizar curvas que sean lo más sencillas posibles. Entonces, evidentemente, con rectas no iríamos muy lejos porque darían unas letras un poquito raras, ¿no? Las parábolas también están muy bien, pero como bien ha dicho Alicia, son curvas planas, que en este caso no nos importa. Entonces, lo que nos vamos a utilizar, y esto es la base de todo el diseño industrial a fecha de hoy, es utilizar curvas de grado 3, curvas cúbicas, porque las curvas cúbicas son curvas todavía sencillas y encima pueden estar no contenidas en un plano. En este caso, como es una letra, están contenidas en un plano, pero en general pueden no estar contenidas en un plano. Entonces, la curva cúbica es un compromiso entre sencillez, que sea polinómica, y tener la flexibilidad de no estar contenida en un plano. Entonces, lo que os decía, vamos a descomponer la letra omega en pequeños tramos y cada uno de estos tramos lo vamos a trazar con curvas de grado 3. Esa es la idea. Bien, esto es lo que vamos a explicar dentro de un rato. Y para ello hay que hacer unos cambios respecto a cosas que ha contado Alicia. Alicia estaba contando las curvas polinómicas con monomios 1, t, t cuadrado, t cubo. A mí me va a interesar utilizar otro tipo de polinomios un poquito más sofisticados, pero no mucho más. Aquí veis que estoy utilizando polinomios t, 1 menos t, t1 menos t y todas sus potencias. Esto simplemente es una manera de escribir los polinomios mucho más cómoda. ¿Por qué hago esto? Porque voy a trazar las curvas dando valores a la t desde 0 hasta 1. Entonces veis que t y 1 menos t tienen propiedades muy sencillas. T varía entre 0 y 1 y 1 menos t varía entre 1 y 0 cuando tomo valores entre 0 y 1.
Con lo cual, cuando tomo valores en 0 y 1, veis que muchos de estos términos me van a desaparecer. Bien. Alicia también había agrupado los términos de las curvas polinómicas utilizando unos coeficientes que son puntos. Bien, pues estos 4 coeficientes, C0, C1, C2 y C3, los vamos a llamar vértices de un polígono que vamos a llamar de control. Vais a ver que lo vamos a llamar de control por muchos motivos. El primero de todos es el que salta a la vista. Aquí tenéis un ejemplo muy tontorrón. Y veis que la curva cúbica es esta y el polígono que tengo aquí trazado es este otro. Veis entonces que hay un cierto parecido, diréis, Leonardo, ¿qué te has tomado? No se parecen en nada. Sí, hombre, algo se parecen. Es como una versión poligonal de la curva que tenemos aquí abajo. Entonces, un diseñador, cuando traza este polígono, sabe que más o menos va a obtener una curva de este estilo, aunque no tenga mucha idea de matemáticas. Bien, entonces este es uno de los motivos por los cuales esto se llama polígono de control. Pero aparte está unas propiedades que ya veis en ese dibujo. ¿Qué sucede en el extremo inicial? Es decir, en t igual a 0. Cuando aquí tomo t igual a 0, todas estas potencias que tienen t cuadrado, t cubo, me desaparecen y solamente me queda el término c0. Es decir, el vértice c0, nuestro diseñador ya sabe quién va a ser el punto en el que arranca la curva. Y lo mismo sucede en t igual a 1. En t igual a 1, todas estas potencias, 1 menos t cuadrado, 1 menos t al cubo, desaparecen y solamente me queda el último término, c3 por 1 al cubo, con lo cual el punto c3 es el punto final de la curva. Lo llamo inicial y final pensando en t, aunque esto sea un dibujo que no tiene ninguna animación, pensando en t como en un tiempo, como que la curva evoluciona desde t igual a 0 hasta t igual a 1, con lo cual esto sería el extremo inicial y el extremo final. Entonces veis que nuestro diseñador, sin saber nada de matemáticas, sin saber mucho de informática, ya sabe que los dos puntos C0, C3 que traza son los extremos de la curva. ¿Podemos decir algo de C1 y C2? También. Esto ya tenemos que hacer algunas cuentas un poquito más sofisticadas con derivadas y tenemos esta propiedad interesante. El lado del polígono C0, C1 es tangente a la curva en el punto inicial. ¿Qué quiero decir con tangente? Pues que este segmento roza a la curva en C0, pero no la llega a cortar. Es decir, que pasa muy próximo a ella, pero sin cortarla. Bien. Y lo mismo sucede con el extremo C2, C3. El lado C2, C3. El lado C2, C3 toca a la curva en C3 con tangencia, es decir, sin cortarla. Con lo cual, entonces, nuestro diseñador, si quitáramos esta curva, pues ya tiene un poco de idea. Los puntos C0, C3 son los puntos extremos de la curva que quiere trazar y C1 y C2 los puede utilizar para modificar la forma con la tangencia en los extremos C0 y C3. Con lo cual, veis que esta manera, que llamamos curvas de Bézier, es en homenaje a un matemático francés del siglo pasado. Es una manera muy cómoda y muy intuitiva para los diseñadores de trazar curvas, porque C0, C1, C2, C3 tienen una interpretación geométrica en el dibujo muy clara, aunque no sepamos mucho de matemáticas o de informática. Bien, más cositas de estas propiedades de las curvas de Bézier. Lo más importante de todo esto posiblemente sea algo que no he dicho y es cómo trazaríais una curva. Pues lo tenéis muy fácil, pues cogéis el ratón o cogéis un bolígrafo o un rotulador y trazáis la curva. Tendríais que trazar infinitos puntos. Entonces, si la queréis pasar a alguien, tendríais que pasarle una colección infinita de puntos, lo cual es una barbaridad. Sin embargo, de esta manera, en el diseño industrial, solamente tendríais que pasar los 4 puntos C0, C1, C2, C3, con lo cual, a nivel de almacenamiento, es una propiedad importantísima. No le tengo que dar a la gente, a la máquina, infinitos puntos, sino con darle 4 puntos ya puedo trazar la curva anterior sin ningún problema, lo cual pues, es muy cómodo. También otra cosa importante es cómo se comportan estas curvas bajo rotaciones, traslaciones, porque no pensemos que de la primera vamos a trazar la curva correcta. A ver si esto va bien. Aquí lo tenéis. Aquí he tomado un ejemplo más facilito. Aquí son parábolas, como las que contaba Alicia, no son curvas cúbicas. Y veis el polígono de control y la curva. Veis que si traslado la curva, lo único que tengo que hacer es trasladar el polígono y la curva se traslada solidariamente con el polígono. Y lo mismo con esta rotación que tenemos aquí abajo. Si roto el polígono, la curva rota solidariamente con el polígono de control.
cosa que no sucedía con la manera de escribir que había utilizado Alicia con monomios 1, t, t cuadrado, t cubo. Con lo cual esto es muy cómodo. Con transformaciones elementales, que llamamos transformaciones lineales, podemos modificar una curva de esta manera, de una manera bastante cómoda. Vamos a ver si... A ver. Si volvemos a la pantalla principal, ahí está. Ahí estamos. Bien, más propiedades que hemos visto, pues que la curva comienza en C0 y termina en C3. Y otra propiedad interesante es esta que tenemos aquí, aquí tenemos una curva que tampoco en este caso es de grado 3. Trazamos el polígono y lo cerramos. Y nos quedamos con la versión convexa del polígono. O sea, por ejemplo, aquí te veis que tenemos un entrante no lo puede tener un polígono convexo. Un polígono convexo es un polígono que no tiene entrantes como este. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos ese entrante, pues lo cerramos de manera que no tenga entrantes, no tenga concavidades ese polígono. Pues veis que la curva está contenida dentro de ese polígono convexo. Entonces, esto parece una propiedad pues, muy abstracta, pero es muy cómoda porque si pensamos que esta curva es el brazo de una máquina, pues ya sabemos que esta sería una zona de seguridad. El brazo de esa máquina está operando dentro de ese polígono, entonces sabemos que si interferimos, si nos metemos dentro de ese polígono, a lo mejor podemos chocar con esa página, con esa pieza. Y bueno, ya que estamos aquí, pues no vamos a liar esto. Y aquí tenéis otra propiedad por la cual estos puntos se llaman polígono de control. Se llama polígono de control porque realmente controlan la curva. Entonces tenemos, nuestro diseñador ha trazado esta curva. Veis que si variamos desde 0 hasta 1, pues recorremos toda la curva. Y ahora dice, pues esta curva no me gusta, quiero modificar esta parte. Entonces, bueno, pues yo tiro de este vértice y veis que se modifica toda la curva, eso está claro, pero veis que se modifica más bien la parte que está más próxima. Es decir, por ejemplo, esta parte no me gusta, pues la vamos a poner más plana o más alejada. Pues veis que es bastante fácil y seguramente en algún programa de diseño o de dibujo lo habéis utilizado alguna vez para modificar curvas. Entonces, nuestro diseñador, ya digo, que sin tener mucha idea de la matemática que hay detrás, pues puede realmente modificar las curvas a su antojo y la intuición se coge bastante rápidamente. Bien, pues este es uno de los motivos por los cuales esto se llama polígono de control. Es decir, los puntos C0, C1, C2, C3 son los que ayudan a nuestro diseñador a trazar la curva como él quiere o como ella quiere. Bien, pues volvemos a nuestra letra omega y una cosa que no os he dicho es que parece que con las curvas cúbicas podemos hacer todo. No. Las curvas cúbicas pues, son demasiado rígidas, demasiado simples. Necesitamos, para trazar, como veíamos antes, una letra como la letra omega, una fuente, necesitamos curvas un poquito más sofisticadas. Inocentemente podrías decir, pues Leonardo, pues vete a grado 4 o 5. No. Con eso las cosas pueden incluso hasta empeorar. El estándar en el diseño industrial, el diseño asistido por ordenador a fecha de hoy, y ahí vamos con ello bastantes años, bastantes décadas, es usar curvas cúbicas por su sencillez y por su flexibilidad y en vez de descomponer luego las curvas que queremos trazar en pequeños tramos, como tenéis aquí, y cada uno de ellos que sea cúbico. Entonces, lo que se usa realmente son curvas cúbicas, pero a trozos. Aquí veis, ahora entendemos un poco los dibujitos que teníamos anteriormente. Por ejemplo, de 20 a 21 veis que tenéis el vértice primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Cada uno de estos tramos de curva pues está descrito con una curva de Bézier, con una curva polinómica de grado 3. Entonces, estas curvas polinómicas de grado 3 a trozos se llaman en el argot curvas spline. El spline es, a lo mejor los que sean mayores incluso que yo lo podrán saber, era un junquillo. Y es que en tiempos, cuando estas curvas se trazaban a mano, no digo a mano alzada con un rotulador o con un lápiz y sin ordenadores, lo que se hacía era para trazar curvas sofisticadas, se tenía una pieza de goma, un junquillo, que se iba doblando y entonces
se trazaba la curva con esa forma. Era el junquillo, el spline, y entonces ha quedado el spline, digamos, el junquillo, digamos, informático, pues ha quedado el nombre, aunque no tenga nada que ver con el original. Y como os decía, esta construcción tan sencilla de las curvas cúbicas a trozos es el estándar en el diseño de curvas y superficies, el formato IGES o IGES, en la industria. Entonces, y yo creo que goza de excelente salud y vamos a tener formato IGES durante muchos años basado en curvas cúbicas. Por ejemplo, aquí tenéis el frontal de un Mercedes. Pues, bueno, me he hecho las cuentas, pero todas estas curvas que tenéis aquí trazadas son curvas cúbicas a trozos. O sea, que veis incluso con formas tan elegantes como las de un vehículo de alta gama, pues la base es bastante prosaica. Son curvas polinómicas de grado 3. Aquí tenéis, bueno, como venimos de la escuela de navales, pues habría que poner un ejemplo naval. Aquí tenéis las formas del casco de un pesquero y hay una serie de líneas que son importantes en un pesquero. Las secciones longitudinales, que son las cuadernas, las costillas del casco de un barco, y las líneas paralelas a la superficie del agua, que son las líneas, como su nombre indica, líneas de agua. Y todas ellas también se trazan con curvas cúbicas a trozos. Bien, pues esta posiblemente es una de las aplicaciones más interesantes y que usualmente nos resulta más desconocida, que es que todo el diseño industrial, o prácticamente todo el diseño industrial, está basado en curvas polinómicas de grado 3 a trozos. Vamos a ver otras aplicaciones. Y aquí vamos a pegar un pequeño bandazo, que vamos a hablar de informática, cosas que están muy de moda últimamente, y es el encriptado de mensajes, una ciencia que se llama la criptografía, que consiste en proteger los datos de una transmisión o de un mensaje. Y esto pues se utiliza, por ejemplo, seguramente cuando mandáis un WhatsApp os sale un mensaje. Este mensaje estará encriptado tal en esa transmisión. Bien, pues esto está relacionado con todo esto. O seguramente algo que habréis oído en la tecnología blockchain o el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda virtual y, claro, la gente no se pasa los billetes de mano en mano. Lo que hace es una transmisión vía la red. Entonces, tiene que tener cierta seguridad. Pues el polinomio que tenemos aquí, que en este caso sería un polinomio en dos variables x e y, este tan sencillo, es la base de la seguridad de las transmisiones monetarias, las transacciones monetarias con los bitcoins. Por esto lo he elegido. Bien, entonces ahora vamos a ver un enfoque de los polinomios un poco distinto del de Alicia. Alicia utilizaba curvas polinómicas, ahora lo que vamos a utilizar es las curvas los polinomios de otra manera. Aquí tenéis una ecuación y lo que voy a hacer es pintar puntos que verifiquen esta ecuación. Y son los puntos que tenemos sobre esta línea roja que tenemos aquí, que es la curva del Bitcoin. Bien, por ejemplo, si tomamos x igual a 1, 1 más 7, 8, pues la y tendría que ser raíz de 8 o menos raíz de 8. Con eso ya tendríamos un punto. Pues bueno, seguimos dando valores a este polinomio, dos variables de grado 3, que verifiquen la ecuación, y vamos trazando puntos sobre la curva roja que tenemos aquí. Bien, pues este dibujito está en la clave de que nuestras transacciones, suponiendo que las hagáis, yo no las hago, con bitcoins, o incluso de la seguridad de vuestros mensajes de WhatsApp, que no os los intercepte nadie. Bien, y para ello vamos a hacer un juego curioso. Vamos a definir la suma de dos puntos sobre la curva, la suma de los puntos P y Q. Y dirás, hombre, Leonardo, que sumar puntos sabemos, lo único que hacer es sumar las coordenadas. No, porque entonces nos pillarían, nos detectarían. Si hiciéramos eso, podrían interceptar nuestros mensajes. Vamos a hacer algo un poquito más sofisticado y que se basa en el hecho de que este polinomio es de grado 3. Entonces, trazamos la recta que une los puntos P y Q. Esto habría que justificarlo un poquito más, pero como esta ecuación es de grado 3, resulta que una recta, claro, un polinomio de grado 3 pues tiene 3 raíces, lo que pueden ser repetidas, incluso complejas. Como tenemos aquí un polinomio de grado 3, cuando trazamos una recta que pasa por todos los puntos, va a cortar a la curva en un tercer punto. Ojito, porque puede haber puntos repetidos y también puede haber casos de puntos pues, que estén en el plano complejo. Pero vamos, eso no me va a preocupar ahora. Pues trazamos esa recta y encontramos el tercer punto en el que corta esta recta que pasa por P y Q, puntos que quiero sumar, y obtenemos el punto S como tercer punto.
Bien, pues hacemos una operación que ahora nos va a parecer extraña. Vamos a reflejar el punto S respecto al eje horizontal y vamos a construir el punto R. Pues muy bien. Eso, y defino con este juego que el punto R es esta suma extraña de P y Q. O sea que P más Q se suman trazando una recta, cortando a la curva roja, la curva del Bitcoin, en el punto S y reflejándolo con respecto al eje horizontal. Bien, pues esta operación tan sencilla está en la clave de la protección de nuestros mensajes y de nuestras transacciones financieras con Bitcoin, por lo menos, que es lo que yo he conseguido ver. Una pequeña explicación, espero que no os aburra, de por qué definimos la suma de dos puntos de esta manera. Bien, entonces, como decía, una recta corta a una curva definida por un polinomio de grado 3 en 3 puntos. Bien, entonces vamos a definir la suma de 3 puntos, no de 2, como un punto, como hemos llamado 0, que es el punto del infinito de la curva. ¿Quién es el punto del infinito de la curva? Pues si nos alejamos bien por la rama de arriba, por la rama de abajo, mucho, 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 pues tenemos un punto en el infinito que va a ser ese punto 0. Entonces, de esta manera, cuando pasamos el S al otro lado, pues P más Q es el menos S y el menos S va a ser el R. Pero Leonardo, ¿por qué el menos S es el R? Pues también lo podemos justificar. R y S. Pues podemos hacer el mismo tipo de operación. Trazamos la recta, que en este caso sale vertical, porque son puntos simétricos respecto al eje horizontal. Trazamos la recta que pasa por estos puntos R y S, que es una recta vertical. Dirás, Leonardo, nos habías dicho que había 3 puntos. ¿Y dónde está el tercero, el punto de corte? Evidentemente, el punto de corte que nos falta aquí está muy lejos, es el punto de corte en el infinito. O sea que en esta operación, cuando sumamos S más R, más el tercer punto, que es el punto del infinito, nos da el punto del infinito, con lo cual de aquí si despejamos R, R es menos S. O sea que tenéis una justificación sencillita de por qué hemos construido la suma de 2 puntos de esta manera tan exótica. Exótica, pero a mí personalmente me parece divertida. Bien, entonces ahora vamos al grano. ¿Cómo protegemos nuestros mensajes? Aunque os lo cuente, van a estar protegidos igualmente, vais a ver, no os preocupéis, no vamos a desvelar ningún secreto de estado. En vez de sumar 2 puntos, lo que vamos a hacer es multiplicar un punto por 2. Pero esto es muy fácil porque esto sería sumar P más P. Entonces sería 2P. ¿Cómo se trazan aquí dos puntos un punto dos veces? Pues si trazamos aquí 2 puntos muy próximos, cuando los acercamos del todo, obtenemos la construcción que os decía anteriormente, la recta tangente. La recta tangente en P pasa por P 2 veces, porque pasa por P y por un punto muy próximo a P. Es decir, pasa por P 2 veces. Entonces tenemos esta recta tangente, pasa por P 2 veces y calculamos el tercer punto de corte que tenemos aquí. Entonces, con nuestra construcción de suma de dos puntos, 2P va a ser el reflejado respecto al eje horizontal, que es este punto de aquí abajo, ¿veis? Entonces, veis que si hubiéramos sumado coordenadas, pues lo hubiéramos obtenido fácilmente, pero ahora veis que la suma de 2P es un punto que se parece a 2P como un huevo o una castaña, perdonad la expresión. Y esto lo podemos iterar, podemos calcular el punto 3P. Pues a partir de 2P le sumamos P, es decir, calculamos el punto de intersección entre la recta que une P con 2P, lo reflejamos respecto al eje horizontal y obtenemos el 3P. Pues veis que P, 2P, 3P, veis que empezamos a dar vueltas sobre la curva roja y además no digo que sin orden ni concierto porque tenemos una regla, pero no es muy intuitivo si no nos lo dicen, no nos dicen lo que estamos haciendo. El juego de la criptografía, de proteger nuestros mensajes, es multiplicar P por un número muy grande. Cuando digo un número muy grande es grandísimo. Entonces, ¿cómo protegemos nuestros mensajes? De esta manera. Todo el mundo puede conocer lo que es la clave pública, que es el punto P multiplicado por ese número muy grande. En cambio, solamente el destinatario de nuestro mensaje va a conocer el número X, que es la clave privada. Entonces, pero bueno, Leonardo, pasas al otro lado el P y despejas X. No, porque aquí veis que aquí no estamos despejando, sino que estamos haciendo una construcción geométrica bastante exótica. Entonces, si yo te doy XP y no te doy X, es muy largo, no es que sea complicado, es que es muy largo en tiempo obtener la clave privada X. Entonces, pero yo solamente le voy a decir el contenido de tu mensaje a quien tenga esta clave privada.
Entonces, y todo esto es porque esta construcción pues, no es tan intuitiva como sumar las coordenadas de los puntos. Y esto es lo que está en la clave de la protección de nuestros mensajes. Es decir, saber quién es X, dirás, bueno, pues lo mismo que has hecho tú, empiezas a sumar P, 2P, 3P. Esto llevaría muchísimo tiempo al cotilla que quisiera desvelar nuestros WhatsApps. Entonces, esto es lo que se basa nuestra seguridad, que mientras los ordenadores sean de la potencia que tenemos hoy en día, sacar X pues llevaría un tiempo pues a lo mejor mayor que la vida del universo, con lo cual pues tenemos seguridad. Ahora bien, ahora que tenemos ordenadores o que vamos a tener ordenadores cuánticos, pues estas cosas peligran. Pero ya digo que la clave está en esto, en que saber el número X, después de hacer todas estas operaciones, es bastante, necesitaríamos ordenadores muy potentes, con mucho tiempo, y entonces a efectos prácticos es como que es imposible conocer X, salvo que nos lo digan. Bien, pues hay un detalle técnico que realmente a la hora de la verdad no se utilizan los puntos en el plano como yo he hecho aquí, pero pues, yo creo que esto nos da una idea de lo que está detrás de la protección de nuestras transacciones financieras y de la protección de nuestros mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Vamos a dar otro salto. Después de la informática, vuelvo a los ejemplos de Alicia y vuelvo a la ingeniería. Y vamos a ver un ejemplo muy bonito que es en ingeniería civil, ingeniería civil, ingeniería de caminos. ¿Cómo se trazaban las carreteras antiguamente? Pues antiguamente se trazaban como en rectas y cuando teníamos que cambiar de dirección, pues lo que hacíamos era trazar un arco de circunferencia de un radio adecuado, suficientemente grande para que no tuviéramos que pegar un volantazo para que la conducción fuera cómoda. Entonces, esto es como se construían las carreteras antiguamente, concatenando tramos recto, circular. Por ejemplo, si os movéis por Castilla-La Mancha, yo lo que veo muchas veces es, ahí veo al fondo la torre de una iglesia. Pues es que tenemos un tramo recto en esa dirección. Era como se construían las carreteras antiguamente. Pero esto suponía un desgaste para el conductor, porque el conductor estaba tan tranquilo con el volante quieto, tenía que dar un golpe, no digo brusco, de volante para girar en la curva. Y no sé si acordáis de aquel anuncio, ¿te gusta conducir? Pues esto no era una manera de conducir cómoda, sobre todo si tenemos muchas curvas, como en una carretera de montaña o de media montaña. Entonces, a fecha de hoy en día, no se construyen las carreteras de esta manera. Precisamente por eso, para facilitar la conducción, porque es incómodo pasar de una recta, que podemos pensar una recta como una circunferencia de radio infinito, a un radio finito, que es el radio de la circunferencia. Como infinito no me gusta especialmente, vamos a pensar en curvaturas, que es muy sencillo. La curvatura es el recíproco del radio. Es decir, por eso hablamos de curvatura pequeña o de curvatura grande. Curvatura pequeña sería la de la recta. 1 partido por infinito, pues nos iríamos a curvatura 0. Y en el caso de una circunferencia, pues la curvatura sería 1 partido por r. Entonces queremos que nuestro conductor pueda pasar de curvatura 0 a curvatura finita 1 partido por r de una manera cómoda. Entonces, en vez de hacerlo de manera brusca de 0 a 1 partido por r, lo mejor es utilizar las funciones más sencillas, que son los polinomios de grado 1, lo que tenemos en matemáticas linealmente, para de manera que la curvatura vaya aumentando poco a poco y de manera uniforme. Bien, pues la curva que tiene curvatura lineal, que sea de grado 1, es una curva que se llama clotoide o espiral de Cornu. Normalmente en el argot técnico de la ingeniería civil se utiliza la clotoide. Incluso si veis en el BOE peticiones de propuestas para trazar autovías, la palabra clotoide aparece, o sea, que es una palabra que se utiliza incluso en las peticiones de propuestas para trazar carreteras. Y aquí tenéis el ejemplo. El nombre de espiral de Cornu es porque si dejamos que, aquí sería esta curva que tenemos aquí en rojo, si dejamos evolucionar mucho esta curva, pues al final nos formaría una espiral, pues se llama espiral de Cornu. Entonces veis que los empalmes entre un tramo recto de una vía rápida y una salida, pues se hacen para no pegar saltos bruscos en el radio o en la curvatura, con estas curvas cuya curvatura es un polinomio de grado 1, que es la clotoide o espiral de Cornu. Bueno, podríamos ver muchos ejemplos
incluso en la charla de la semana que viene con Paco Gómez parece que vamos a ver más ejemplos en arquitectura, en arte y en música. Entonces, estos ejemplos de música que yo tenía pensados nos los vamos a saltar y lo que me gustaría es que os quedara claro que los polinomios no es una manía del profesor de matemáticas. Es decir, porque uno piensa en polinomio y dice, resolver ecuación polinómica. Veis que si miráis por vuestra ventana, y os animo a hacerlo, vais a ver montones de polinomios. Por ejemplo, así para acabar, pensando que nuestros queridos dinosaurios pues, tuvieran inteligencia suficiente, pues podían pensar de esta manera. Cuando les venía aquel asteroide que acabó con ellos, seguramente alguno de ellos dijo por última vez, mira, un polinomio, una parábola, y se acabó la historia. Pues muchas gracias por vuestra atención. Para Alicia, voy a hablar por Alicia también, y por mí ha sido un placer, aunque sea un sábado por la mañana, que es de agradecer que hayáis tenido el interés de conectaros con nosotros y espero que os haya gustado la charla, que os haya despertado vuestro interés, sobre todo con estos ejemplos que hemos buscado hemos buscado debajo de las piedras para encontrar ejemplos. Y yo creo que ahora ya es el momento de pasarle el turno a Fernando para que, si queréis hacer algún tipo de pregunta o de comentario, pues los podamos debatir un poco. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a los dos, y yo creo que ha sido una conferencia muy interesante porque, vamos, lo estaba pensando, parece mentira que con unas matemáticas tan elementales como puede ser hablar de polinomios en una variable, aunque han salido los polinomios en varias variables de refilón, pero bueno, mejor además que salgan, hay tantísimas aplicaciones a la vida cotidiana. Las clotoides, bueno, pues para los estudiantes que nos estén escuchando también, aficionados a los parques de atracciones, es lo mismo que pasa con las curvas en las carreteras, es lo que pasa en las atracciones de, bueno, pues de las ferias, y los parques de atracciones están diseñados por medio de clotoides. Entonces, para que lo veáis, que lo tenéis en toda la, bueno, pues la vida del día a día.